vamos a escuchar la intervención de los legisladores aquí presentes. Están aquí legisladores de Perú, de Canadá, de la provincia anglófona de Quebec y, por supuesto, el senador Manuel Bartlett y la senadora Laida Sansores. Entonces, compañeros y compañeras, en primer lugar hará uso de la palabra el congresista Johnny Lezcano de la República del Perú. Él es miembro del Partido Acción Popular y es un congresista muy activo y muy militante y con una decisión clara en contra del Tratado Transpacífico en el Perú. Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación que me hace dos distinguidos senadores de la República de México, el senador Manuel Bartlett y la senadora Laida Sansores, para venir a este evento. Como ustedes conocen perfectamente, en el Perú estamos en un proceso democrático electoral. En abril de este año se va a elegir al nuevo presidente de la República y a los 130 parlamentarios, porque en el Perú tenemos una sola Cámara, un solo Parlamento, es 130 ciudadanos que representan a 30 millones de peruanos. Hemos venido, a pesar de esta coyuntura electoral aquí a México, a dar nuestros puntos de vista, pese a que ya la actividad electoral es muy fuerte y Acción Popular va a intervenir en estas justas electorales. Hemos venido porque sabemos que el tema del acuerdo transpacífico es muy importante y queremos dejar sentada la posición peruana, por lo menos de ciertos grupos políticos. Mi partido, Acción Popular, es un partido que ha tenido la oportunidad de gobernar en el Perú y ha gobernado con el presidente o expresidente Fernando Belaúnde Terry, 2 veces presidente de la República, víctima de un golpe de Estado militar, pero el pueblo lo repuso también en la década del 80, y a través del presidente Valentín Paniagua Curaçao, que asumió la responsabilidad de conducir el Perú después de que Fujimori dejó el poder de facto, escapó al Japón y mi partido tuvo que asumir las riendas de la reconducción democrática en el Perú. Consecuentemente, venimos a decir estas cosas a través de un partido que tiene cartas democráticas comprobadas, que hemos gobernado y tratado de servir a nuestro pueblo honradamente. Por eso Acción Popular se le conoce en el Perú como la reserva moral del Perú, porque ustedes conocen perfectamente que los últimos 4 presidentes de la República en el Perú están seriamente cuestionados por corrupción. Y estos temas tienen que ver también, estos acuerdos, esta suscripción de tratados y acuerdos tienen que ver con la parte ética y moral de la defensa de los intereses del pueblo. Entonces, hemos venido a participar y a decir algunas ideas. Voy a tratar de decir ideas y temas que no han sido planteadas por las organizaciones sociales que han hecho uso de la palabra. Y quiero comenzar desde un punto de vista general, más amplio. En estos momentos el sistema económico mundial está seriamente cuestionado. Este llamado libre comercio o este conocido libre comercio está seriamente cuestionado por importantes economistas a nivel mundial. Thomas Piketty, que ustedes deben conocerlo, distinguido economista francés, ha dicho que el capital, el dinero, el patrimonio en los países se está concentrando en pocas manos. La gran mayoría no recibe mucho de las riquezas del pueblo o de las riquezas de sus países. Entonces, suscribir este tipo de acuerdos o tratados sería continuar con un sistema económico que está cuestionado, que está seriamente venido a menos y que nosotros tenemos consecuentemente la obligación de poner los puntos sobre los íes y decir por qué está seriamente cuestionado. Tenemos, por ejemplo, el costo de la gasolina y de la electricidad. Ustedes saben que el valor
de la gasolina, o más propiamente del petróleo. El barril de petróleo estaba sobre los $100, ahora ha caído menos de 30. Sin embargo, en mi país el precio de las gasolinas no baja. ¿Y quién se llena sus arcas de dinero? Los empresarios, las grandes líneas de venta de gasolinas, y se hacen de manera tal más ricos. ¿Y quién tiene que pagar un sobrecosto? La población, cuyos sueldos y salarios están congelados. En el Perú el sueldo mínimo es de 750 soles, es decir, más o menos $200. Y por lo tanto estamos en un sistema donde hay pocas manos que tienen gran parte de la riqueza en sus países, y la gran mayoría, reitero, no recibe casi nada. Y en ese contexto, sin rectificar estos errores, se pretende en nuestros países suscribir un tratado transpacífico con las mismas reglas, con la misma lógica, con la misma filosofía económica. Y no solamente han sido los principales economistas como Piketty o Joseph Stiglitz, sino el mismo Papa. El Papa se ha tenido que meter en la pelea y ha dicho: señor, este sistema económico está creando mucha injusticia, está creando mucha inequidad. El mismo Papa Francisco, en una de sus encíclicas, ha mencionado este problema económico en muchos países del mundo. Y ahora queremos aprobar entre países de América y Asia un tratado transpacífico que solamente le da algunas ventajas a las corporaciones y a las transnacionales, y le da muy poca ventaja o casi nada a la población. Entonces, esto hay que decirlo, porque sería bueno, esto no vamos a discutir en los parlamentos, y hay que decirlo. En segundo lugar, el sistema económico de nuestros países esencialmente está sustentado en el libre mercado. Es decir, tiene que ser una competencia de oferta y demanda. Pero entonces, ¿por qué nos exigen que intervengan nuestros estados para darles ventajas a determinadas corporaciones? ¿Por qué se está exigiendo, en un discurso contradictorio, para que los estados en sus congresos y los gobiernos firmen un documento para darle determinadas ventajas a las corporaciones extranjeras? ¿Eso es libre mercado? Está interviniendo el Estado. Y el libre mercado se supone que es la libre oferta y demanda, donde no debe intervenir fundamentalmente el Estado. Ahora bueno, nos exigen a nosotros que firmemos un documento que es un instrumento internacional que tienen que suscribir los estados para darles ciertos beneficios a estas corporaciones. Yo diría, ¿dónde quedó el principio esencial del libre mercado? ¿Dónde está la competencia y la oferta y la demanda y el riesgo que tienen que asumir naturalmente los empresarios? Desapareció, ahí ya no hay libre mercado, le exigen a los estados intervenir, participar, y consecuentemente nos parece un discurso absolutamente contradictorio. En tercer lugar, Stiglitz decía, Joseph Stiglitz, que es Premio Nobel de Economía, que usted lo conoce muy bien, el Tratado Transpacífico no es la suscripción de un acuerdo comercial, no es, y en efecto no es, distinguidos amigos, porque los acuerdos de libre comercio suscritos entre Estados Unidos, Canadá, con el Perú, etcétera, 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 ya han eliminado en mayor número los aranceles para la comercialización de los productos. Entonces, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué aranceles más vamos a eliminar? No, señores, aquí no hay ningún acuerdo comercial, porque los aranceles casi están eliminados, los productos se supone que entran a costo cero a nuestros países. ¿Cuál es el agregado del acuerdo transpacífico? Y ustedes, distinguidos amigos mexicanos, o de Canadá, o del Perú, o de otros países, tienen que preguntarle a sus gobiernos, ¿cuál es el beneficio, o cuál es el agregado, o qué demás nos va a dar ventajas a la población la suscripción de un tratado transpacífico?
porque ustedes tienen acuerdos de libre comercio, donde porque sus productos ya han sido liberados de los aranceles. Este es un conjunto de reglas solamente para beneficio de ciertas corporaciones. No es un acuerdo comercial. Los acuerdos comerciales ya están suscritos, oleados y sacramentados, y muchos de ustedes ya han mencionado que no han sido favorables ni para aumentar trabajo, ni para bajar los costos de algunos productos. En mi país han desaparecido, por ejemplo, grandes tiendas o microempresas de productos textiles o de calzados y de otro tipo de productos. No han sido beneficiosos. Bueno, ahí estamos luchando, pero ya el acuerdo comercial está dado. A consideración nuestra, son simples reglas que les dan ventaja a los grandes intereses económicos, de manera tal que el capital se va a seguir concentrando en los más grandes y la población va a seguir postergada en sus legítimos intereses nacionales. Entonces, la pregunta en el Congreso, distinguidos amigos, es esa. Estamos en el Senado de México. ¿Cuál es el agregado? ¿Cuál es lo que el pueblo mexicano o el pueblo de Canadá o el pueblo peruano van a recibir de más? Y van a ver que va a ser difícil contestar esa pregunta. Va a ser difícil contestar esa pregunta. En cuarto lugar, yo quisiera dar una... ¿Por qué se está suscribiendo el acuerdo transpacífico entre Estados Unidos, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera? Porque Estados Unidos quiere hacer frente a la economía china. El 40% del PBI mundial lo constituyen los países que podrían suscribir el acuerdo transpacífico, el 40% del PBI, con lo cual se haría frente al avance arrollador que tiene la economía de China. Y por lo tanto, esto solamente beneficia a quien quiere tener o seguir teniendo hegemonía en la economía mundial, que es Estados Unidos. Es decir, en el fondo nos están usando. En quinto lugar, esta es una asociación comercial, económica, financiera, en servicios, en comercio, de ventajas, porque ese es acuerdo de asociación transpacífico. Y yo creo que la asociación se da entre pares, entre los que más o menos son iguales, pero aquí los socios no somos iguales. Las economías de Estados Unidos y otros países son más grandes que las de otros países. Y cuando son desiguales, hay uno que siempre impone y uno que se tiene que someter a lo que el grande impone, al que tiene más poder económico impone. Entonces no es una asociación de entre pares, simplemente hay socios que van a imponer las reglas y los otros simplemente los van a cumplir. Entonces es otro punto que creo que es fundamental para el debate que se tiene que dar en cada uno de los países y en cada uno de los parlamentos. Yo he leído, sí, el tratado, sí lo he leído. Había un distinguido amigo, decía, ¿lo han leído? Sí lo hemos leído. Y hemos tratado de conseguirlo de información de México y alguna información en inglés. Sí lo hemos leído, porque aquí hay que hablar técnicamente, y no lo hacemos desde un punto, o de países que son socialistas, o tildados de comunistas, o tildados de radicales, porque también es una de las defensas de quienes impulsan este tipo de convenios o acuerdos. Lo hemos leído técnicamente, porque en estas discusiones también tiene que haber fundamentalmente el área política, es cierto, económica también, pero el área técnica. Y por ejemplo, voy a hablar sobre las inversiones. ¿Qué considera inversiones el Tratado Transpacífico? Artículo 9.1. La inversión se supone que es el capital, el dinero que se va a invertir en un país o se va a utilizar para hacer los proyectos, las obras, ¿no es cierto?, los servicios. Y este acuerdo transpacífico dice que la inversión es la expectativa de obtener ganancias. Expectativa, la esperanza de tener ganancias o utilidades, o es la asunción de riesgos.
Es decir, yo sin invertir nada, puedo decir, señor, el Perú nos frustró una inversión en petróleo, dejó de suscribir una concesión en petróleo y por lo tanto usted, Estado peruano, ante esa expectativa, nos tiene que indemnizar a nosotros porque usted no cumplió con la suscripción de la concesión privada. Y nos pueden llevar, ya como ya se ha dicho, a organismos internacionales, para arbitrajes internacionales, que también está establecido en el tratado. No van a ser los tribunales nacionales los que van a resolver, sino los arbitrajes internacionales, donde las transnacionales o corporaciones tienen poder. Pero fíjense, la inversión ya no es el dinero que llevan las empresas para poder sacar sus utilidades razonables en los países, sino simplemente es una expectativa de obtener ganancias o utilidades o la asunción de riesgo. Incluso dice, agrega como inversión los futuros, bienes futuros, las opciones y otros derivados. ¿Qué pasaría si no se cumple alguna suscripción de un contrato de concesión o de lo que fuese en alguno de nuestros países? Bueno, nos hacen pagar pues la indemnización y nos llevan a los tribunales internacionales, como varias veces ha sucedido. Sometimiento total, indefinición total ante la posibilidad de una inversión que pudieran ser las corporaciones. En otro punto, distinguidos amigos, y esto obviamente vulnera la soberanía regulatoria que nosotros debemos tener en cada uno de nuestros países. Los contratos suscritos entre México, Estados Unidos, Perú, Canadá, Australia, etcétera, etcétera, deben regirse bajo esas reglas de las leyes nacionales. Pues no, acá son simplemente reglas internacionales que se van a aplicar. Las inversiones y el medio ambiente. Artículo 9.15. Dice el tratado que las inversiones en su territorio, en el país receptor, se realiza de manera sensible al medio ambiente, la salud u otro tipo de objetivos regulatorios. Artículo 9.10. Eso suena bonito, ¿no? Se tiene que realizar la inversión de acuerdo a la salud, cuidar el medio ambiente, y eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero el artículo 9.16 contiene una dudosa norma que dispone lo siguiente: las empresas incorporarán voluntariamente principios de responsabilidad social en materia ambiental. Las empresas que van a invertir en estos países que suscriban deben tener voluntariamente normas para cuidar el medio ambiente. Voluntariamente quiere decir que si quieren lo hacen, si quieren no lo hacen. Y no dice que deben ser una responsabilidad obligatoria, porque en todos nuestros países se está cuestionando muchísimo el cuidado del medio ambiente. Yo venía del Perú y veía pues el grado de contaminación que tiene la Ciudad de México, y eso obviamente afecta a la calidad de vida y a la salud de la población. Entonces, miren, hay artículos que están ahí, redactados de esa manera, y que conllevan pues ventajas hacia estas corporaciones que son pocas, pero desventajas a los intereses nacionales de los países suscribientes. Reclamaciones sobre las inversiones, como hemos dicho, están en los artículos 9.24, 9.19 y 9.21, que ya se ha dicho que son tribunales jurisdiccionales internacionales los que resolverán los conflictos que se puedan presentar entre los países y las corporaciones que puedan invertir. 3 minutos me quedan. Sobre los servicios financieros. En los servicios financieros se está autorizando hacer uso de estos llamados productos derivados, que es muy complicado explicarles en estos momentos, ¿no? Los bancos pueden utilizar instrumentos de alta volatilidad, ¿no es cierto? Y pueden ocasionar la crisis que ha ocasionado en Estados Unidos en el año 2008, donde se vengan
todas las cuestiones económicas de los países entran en crisis. Consecuentemente, eso está establecido en el artículo 11.1 del tratado, permitiendo el uso en los mercados de productos derivados en sistema financiero. En el artículo 11.5a se está restringiendo el ingreso de instituciones financieras a los países. Es decir, si quedan que 5 o 6 bancos son los que van a dirigir el movimiento financiero económico en ese país, se quedan en los 5 o 6 bancos. Y el país no va a poder autorizar el ingreso de otras empresas, de otras instituciones financieras para que mejore la competitividad. Y eso le quita obviamente libertad y lo amarra de manos al Estado suscribiente. Eso está obligado, acá se está obligando a que los países otorguen licencias y autorizaciones a todas las entidades financieras que quieran ingresar al territorio del país receptor, eliminando la facultad del ente supervisor de decir cuál es la masa crítica eficiente que conviene al país receptor. De tal manera que hay una limitación fuerte que se está haciendo en esa materia. Propiedad intelectual, fármacos, productos biológicos, conocimientos tradicionales y biodiversidad. Yo tengo una explicación acá, no lo voy a hacer porque me voy a pasar del tiempo, y voy a hablar sobre telecomunicaciones, el costo de las llamadas por celular y todo lo demás, que es un gran negocio en nuestros países. Aquí tienen uno de los potentados, ¿no?, de las telecomunicaciones en el mundo. Aquí se está pretendiendo evitar la regulación del servicio de telecomunicaciones. Se está evitando regular, porque ustedes saben, este mercado es regulado, no pueden cobrar lo que les da la gana, sino hay un ente regulador que dice usted tiene que cobrar de esta manera, y es el ente regulador el que revisa la estructura tarifaria de las empresas. Pues acá dicen, no señor, aquí si hay suficiente empresas que no den necesidad de regular este servicio, no se regula. Y eso está en el artículo 13.3 del tratado. No será necesaria, dice, donde exista competencia efectiva o un servicio nuevo en el mercado, la regulación de parte del Estado para ver si están cobrando bien, si están haciendo bien las cosas o no están haciendo bien las cosas. Y ahí está en el artículo 13.3 y siguientes. Y bueno, yo quiero terminar con, y sector público, compras en el sector público, con eso termino. Artículo 15.9.3 del acuerdo y artículo 15.10 también de este instrumento. Compras del sector público, es decir, las compras que hace el Estado, que hacen los gobiernos para atender las necesidades con las que tiene que atender las necesidades del pueblo. Se permiten mecanismos, dice, nada transparentes como las denominadas licitaciones selectivas. Vale decir, licitaciones por invitación y licitaciones restringidas. Es decir, los gobiernos podrán hacer licitaciones por invitación. No convoco a todos los que vendan un determinado producto, simplemente designo a uno de ellos. Y con eso se crea una puerta abierta para la corrupción. Y consecuentemente eso se va a poder hacer en este tipo de acuerdos que pretende suscribir nuestros países. Bueno, entre otros, estas primeras pinceladas que se les dejo para ver cómo podemos hacer y cómo podemos discutir en nuestros países este acuerdo que yo creo que debe ser rechazado porque no nos agrada nada nuevo para el bienestar de todos los ciudadanos que tenemos en nuestros países, a los que tanto queremos y por los cuales trabajamos intensamente. Muchas gracias. Muchas gracias al congresista Johnny Lezcano de la República del Perú, una intervención muy ilustrativa, una posición muy clara, la importancia de ir a la profundidad de lo que es el contenido, el capitulado, los artículos de este Tratado Transpacífico, que son más de 30 capítulos, más de 5,000 cuartillas, y aún así faltan las letras chiquitas que finalmente serán las que firme el presidente Peña Nieto y los presidentes y jefes de Estado involucrados el próximo 4 de febrero en Auckland, Nueva Zelanda. La importancia de compartir la perspectiva de un parlamentario, de un
de una república hermana, la importancia del diálogo entre parlamentarios, la importancia del diálogo entre movimientos sociales y parlamentarios, porque lo que sí estamos claros es que este tratado es resultado del acuerdo del capital transnacional. Ellos sí se juntan, ellos sí se encuentran, ellos sí llegan a acuerdos, pero después nos quieren tomar fraccionados, cada quien en su país, cada quien en su ámbito, pero el único camino que nos va a permitir enfrentar este tratado y otras acciones es el diálogo, el intercambio, la convergencia de parlamentarios de los 12 países involucrados, pero también de los movimientos sociales de los 12 países involucrados y de una alianza de parlamentarios con movimientos sociales frente al TPP. Es una de los objetivos de este conversatorio y como vemos con la intervención del congresista Lescano, es muy importante, muy ilustrativa su contribución a este conversatorio.